La semana pasada nos Bueno. expresamos, pero yo no me acuerdo. La semana pasada estuvimos trabajando, creo que con lo de los ejercicios y tal, pero no hubo teoría de gramática, ¿no? Vale, entonces nos vamos al bloque 1 y vamos hacia ya muy al final. Bueno, perdón, perdón, Marieta, sí, es verdad, hablamos terminamos la voz pasiva, cierto, cierto, el causativo que estaba dentro de la voz pasiva. Hoy lo que vamos a ver es lo que está justo debajo de la voz pasiva, lo que dice reported speech, el estilo indirecto, ¿vale? Entonces, no sé si os habéis dado cuenta, y si no yo lo digo, en los ejercicios de gramática que estamos haciendo últimamente directamente del examen, en los que aparecen también a veces los ejercicios de lectura, siempre se repiten como, claro, siempre van a estar presentes en los tiempos, la pasiva, los relativos, las condicionales y el reported speech, ¿no? Esos 5 que de alguna manera u otra. Luego hay preposiciones, algún adjetivo, pero esos 5 grandes puntos de gramática siempre se repiten, siempre aparecen. Es más, digo que yo, de los textos de los 2 ejercicios que os he puesto en lo de la sección de repaso, del ejercicio 3, el del 19 y el del 20, quería poner el del 22, pero solo, creí que lo tenía, pero bueno, solo he encontrado el solucionario, solo tenía disponible el solucionario del examen. Y repasando un poco el solucionario, vuelve a aparecer lo mismo. Aparecía en pasiva, aparecía reported speech, aparecía condicional, es decir, que esos 5 puntos, esos 5 aspectos de gramática siempre salen, ¿no? Y por eso yo siempre hablo de que son los grandes, no sé qué, y lo que quieras. Bueno, pues este reported speech es el último de esos 5, ¿vale? En español hablan de el estilo indirecto. Bueno, pues voy ahí. Hay aquí en esta sección hay varias cosas. Tenéis por un lado, como siempre, lo que utilizamos de base, que son los PDF, concretamente la que dice Grammar and Exercises. Luego tenéis el solucionario de esos ejercicios. Tenéis además un PDF, el tercero, con muchos ejercicios y con su solucionario de Reported Speech. Además, eso, vamos, si ya se hace eso, ya que eso lo tiene. Y además, pues si alguien quiere más, pues bueno, algunos enlaces y demás donde siguen explicando. Y el estilo indirecto es la traducción. Normalmente la gramática en inglés, cuando estás en internet, o sea, si buscáis por internet, aparecerá como Reported Speech, ¿vale? Seguramente. Bueno, pues vamos a utilizar... Exactamente. Esa es la definición. Esa es la definición. Vamos con la primera, la de que pone Grammar Exercises, y efectivamente, como dice Marilo, la definición de estilo indirecto. En un ejercicio que salió y ajá, y entonces hice un poco la presentación. Mira, además lo concentran ahí en una sola línea. El estilo indirecto consiste en repetir lo que una persona ha dicho. Eso sí. Te encuentras a alguien, esa persona te cuenta algo. Adiós, hasta luego. Eso que te cuente, el chismorreo. Hoy hablaba yo con mi suegra y tal de una vecina que es la fiscalizadora del barrio. Pues que a mí eso me parece de una falta de educación. Bueno, pero bueno, da igual. No me veáis que no enrollamos. Lo que quiere decir, entonces esa persona te cuenta algo y en el estilo directo, pues mira, he estado, no sé qué. Y tú ahora vas a otra persona, pues he visto a Juan, vi a Juan y me dijo que había estado y ese vi a Juan y me dijo que, eso es el estilo indirecto. ¿Qué supone entonces el estilo indirecto? Al tú contar a otra persona lo que una tercera te ha dicho, y es fundamental, es que hay un cambio de point of view, de punto de vista. Y ese es el principio que va a, digamos, explicar y que os va a ayudar a entender todos los cambios que se van a producir. Porque el reported speech es básicamente eso, es hacer cambios en la frase. Cuando yo digo, y además, como decía la semana pasada también, estos cambios se pueden, digamos, el sentido común os puede guiar. Imaginaos, yo digo, te encuentras con la vecina esta. Hola, hola. Vaya, tenéis 2 casas, ¿no? Literalmente fue lo que nos dijo. Vale. Así. No os vais a cantar. Tenéis 2 casas. Bueno. Entonces, ahora yo voy y le digo a Jorge, vi a la vecina
¿Y qué diría? ¿Cómo le diría yo a esa otra persona que vi a la vecina y me dijo que... Si tenía el pregunto si tenemos 2 casas. Bueno, no, vamos a hacerlo en pasado. Y me dijo que, porque la vecina me dice, ¿tenéis 2 casas? Teníamos 2 casas. Eso es el estilo indirecto. ¿Veis? Se ha producido un cambio de qué. Ella me dijo, tenéis, presente, teníamos, pasado. ¿Vale? En este caso, como es nosotros, fijaos que ella me dice, vosotros tenéis, y ahora yo digo, nosotros tenemos. Esos son los cambios que trae el estilo indirecto. Y por eso digo que el sentido común nos puede ayudar en cierta forma. ¿Vale? Pero la base, como digo, es que al cambiar, o sea, al contar a una persona lo que una tercera me ha dicho, lo que cambia es el punto de vista. El estilo directo es un punto de vista, el indirecto es otro. ¿Qué cambios se van a producir así en general? Bueno, va a haber cambios de estructura de la frase, que ahora pasaremos a ver, porque dependiendo del tipo de frase, el cambio será de una manera. Y va a haber cambios de los elementos dentro de esa frase. El principal, el fundamental, el más importante, el que vamos a intentar no equivocarnos, es el del tiempo verbal, porque es el que determina todo. ¿Vale? Antes de eso, a ver aquí, ¿cómo se nos van a... Porque también hay una forma general en la que se nos van a presentar las frases que yo tengo que pasar de estilo directo a indirecto. ¿Vale? Y que además, por lo que estamos viendo en el ejercicio 3 o en los ejercicios de los textos, pues se suele presentar. Normalmente, el ejercicio lo que me va a dar es la frase en estilo directo, que sería como algo así, ¿no? She said. Bueno, formalmente la frase en estilo directo se presenta así. Hay primero lo que yo llamo una frase introductoria, donde donde se nos especifica quién dice algo, ¿vale? Acompañado de ese quién de un verbo que va siempre en pasado, ¿vale? Es decir, esa frase introductoria, esa frase que da paso a lo que la persona ha dicho, siempre va a ser igual, va a ser un sujeto con un verbo en pasado. Y a veces les acompañará también o se especificará a quién le dice o le pide algo. Este verbo, de los verbos que vais a encontrar en la frase introductoria, que insisto, siempre irá en pasado, son lo que antes se llamaban verbos de lengua, es decir, contar, explicar, pedir, etc. ¿Vale? Siempre van a ser así. Vamos a ver mucho a lo largo de los ejercicios y tal, decir, said, told, asked, ¿vale? Eso se van a repetir casi constantemente. Pero bueno, formalmente entonces la frase en estilo directo nos presentará sujeto, ese verbo en pasado y puede, esto no es obligatorio, que se especifique también a quién se le cuenta o a quién se le dice algo. Luego, después de 2 puntos y entre comillas, vendrá la frase que una persona ha dicho. She said, 2 puntos más. You are a good teacher. Esto es el estilo directo. Alguien dijo, ella dijo, tú eres un buen profesor. Y ahora me dicen, ok, ahora eso pásalo a estilo indirecto. Bueno, vamos a volver a utilizar la misma frase introductoria. Normalmente el ejercicio, de una manera u otra, siempre nos va a proveer de la frase introductoria. Ella dijo, ella les pidió, me contó. Eso siempre va a estar, ¿vale? No hay que inventarse. Y se va a utilizar en directo y en indirecto. Entonces yo repetiría otra vez, she said. Y a continuación ahora ya pongo la frase en el estilo indirecto, ¿vale? Recordad, hay un cambio de punto de vista. Entonces, el primer cambio que se va a utilizar en cualquier tipo de frase, que yo pase del directo al indirecto, siempre va a ser, como digo, el tiempo verbal. Y el cambio de tiempo verbal responde a algo así como que yo llamo de step back in time, es decir, que dar un paso atrás en el tiempo. No pasa nada. Es decir, siempre hay que buscar como la versión de pasado del tiempo que se utilice en el estilo directo. Por ejemplo, aquí en el estilo directo, you are. ¿Ese qué tiempo es? El are. Un presente simple. Yo tendría que ponerlo en pasado simple. Eso lo puedo deducir y tal. Pero las gramáticas, y estas no es menos, nos ofrecen, cuando hablan del estilo indirecto, una tabla donde hacen esas equivalencias, ¿vale?
el estilo directo tal, indirecto tal, estilo de tal, estilo tal. ¿Vale? Suele haber esas equivalencias. ¿Ok? Y tal, con todos los tiempos. También los tiempos compuestos. Fijaos, incluso con los modales, ¿vale? También con los modales. Fijaos que aparece we will, no sé qué. ¿Cuál es el principio para pasar de estilo directo al indirecto a los modales? Bueno, hay modales de will, shall, may, must, etc. Que se utilizan en presente y que tienen una versión de pasado. Por ejemplo, will sería como, digamos, el presente y el pasado es would. May sería el presente y might la versión de pasado. ¿Vale? Y así. Entonces, esta tabla lo que os dice es, cuando yo pase del estilo directo al indirecto y tenga un modal, si yo pongo en el estilo directo eso, en el estilo indirecto será esto. ¿Vale? Por ejemplo, por decir tal, fijaos, tenéis can, al estilo indirecto pasa could. Porque can es de presente, digamos, could la correspondiente al de pasado. Pero en cambio, could, que es ya de pasado en sí, se quedaría igual. No sé si me estáis entendiendo o estoy liándolo un poco. Vuelvo al principio. Es que es importante que entendamos que el principal cambio que yo tengo que hacer y que lo voy a hacer en cualquier tipo de frase de estilo indirecto es el del tiempo. ¿Vale? Que el principio general es dar un paso atrás, es decir, que el tiempo que me ofrezcan en el estilo directo, en el indirecto será su correspondiente de pasado. Fijaos la tabla, si es presente simple, pasado simple. Si es pasado simple, ¿cuál es el que está, digamos, la versión de pasado o el que está más atrás de pasado simple? Pues el past perfect. Si es present perfect, es el past perfect. Si es el past perfect, se queda igual porque ya no hay más atrás. Es decir, no hay un tiempo más pasado que el past perfect. Lo mismo se repetiría con los continuos. El presente continuo, el pasado continuo. El pasado continuo a pasado perfecto continuo, o bien, y eso lo veremos en su momento, si en los ejemplos y tal, se puede quedar igual también. Porque en su momento, no sé si acordáis también que dijimos que el pasado perfecto continuo, pues no es algo que se utilice mucho. ¿Vale? La tabla nos viene bien y es perfecto. Pero también, cuando empecemos a trabajar con esto en los ejercicios, dejaos guiar por el sentido común, por lo que entendamos que viene bien, porque eso nos va a ayudar. E igual, el present perfect continuous, pues al past perfect continuous. E igual, paso de tal. Y luego empiezan con los modales. Y lo que estaba diciendo, si tenemos modales que alguien calificaría de presente, que son shall, can, may, will, esos pasarían a su versión de pasado. Veis que shall pasa a, bueno, y lo ponen a would, yo lo hubiera puesto a should, ¿no? A la versión de pasado. Will a would, can a could, may a might. Pero si ya tenemos una versión de pasado, es decir, si yo tengo should, o tengo would, o tengo could, eso se quedan igual. Lo podéis ver que se quedan igual. Would se queda como would, could se queda como could, might se queda como might. Es decir, va a llegar un momento en que yo no puedo echar más hacia atrás en el pasado, no hay más. No hay una versión más de pasado. Entonces, cuando eso es así, tanto en un tiempo verbal o en una forma verbal como son los verbos modales, utilizo el mismo que el estilo directo. Bueno, ahí tenéis lo del past perfect y tal, en pasiva, etcétera, pero es lo mismo porque si yo tengo present perfect en pasiva, pues paso past perfect. Llegamos, siguiendo con la línea de los modales, llegamos a must y have to, ¿ok? Que son los modales que indican obligación y demás. Bueno, como must no tiene versión de pasado, para pasar o para hablar del pasado yo tendré que utilizar had to. Entonces, si en el estilo directo me aparece have o has to, had to.
Y si me aparece must en el estilo directo, have to también, porque must no tiene forma de pasado. Y por último, ought to y should, que son debería, los dos significan lo mismo, ought to y should significa debería, se quedan igual, no cambian. Al igual que used to. Used to no cambia, también se queda igual. Esto, por supuesto, por eso tenemos la tabla. Pero también, insisto, lo que luego lo vamos a ir viendo cuando empecemos a hacer los ejercicios. Que lo que hemos hecho un poco antes con el ejemplo. Si nos guiamos también por lo que yo creo, por lo que digamos, por el sentido común, por ese cambio de punto de vista, nos va a ayudar también bastante. ¿Y esto nosotros lo vamos a utilizar? Se puede utilizar, primero puede aparecer en el texto. Veo difícil que lo utilicéis en el texto que escribáis vosotros. Lo veo difícil. Donde sí va a aparecer, no con una transformación completa, sino para rellenar un hueco, en la pregunta número 3, como hemos estado viendo estos días. ¿De qué manera? Bueno, fundamentalmente con un tiempo verbal. ¿Vale? Van a probar un poco algún tiempo verbal. ¿Ok? Principal cambio, el del tiempo. Pero recordad que estamos diciendo que se produce un cambio de punto de vista. Ese punto de vista, ese cambio también afecta a, por ejemplo, adverbios de lugar y de tiempo. Claro, porque si yo digo, yo estoy aquí, él dijo, dos puntos, yo estoy aquí, pero digo, él dijo que él estaba allí. Por eso hay también otra tablita, pues si es the day before yesterday, 2 days before. Si es this, es though. Si es this, es that. Si es ago, es before. Si es today, es that day. Si es yesterday, tal. Tomorrow, last, next, now, here, tonight. ¿Vale? Pero esos cambios por el punto de vista en el tiempo y en el tiempo y en el espacio, pues como estamos viendo, pues también un poco guiados por el sentido común, porque si cambia la perspectiva, cambia la persona, también cambia esto. También se producen cambios en los pronombres y en los adjetivos posesivos. Antes decíamos, ella dijo, tenéis 2 casas, vosotros tenéis 2 casas. Entonces, ella dijo que nosotros teníamos 2 casas. Se produce ese... Es igual. Oye, ella me dijo, tu coche está bien, ¿no? Ella me dijo que mi coche estaba bien. Esos son otros de los cambios también que se producen, ¿no? Esos cambios Claro, claro, ahora hay que verlo eso exactamente. Vale, entonces esos son, digamos, en general, cambio de tiempo verbal, cambios de referencia al espacio y al tiempo y cambios de pronombres posesivos. Que cambia totalmente. Exactamente. Esos 3 cambios en general, eso siempre hay que tenerlos en cuenta. Ahora, lo que vamos a ver ahora es, según el tipo de frase, según sea una enunciativa, según sea una pregunta y según sea una orden o una petición, ahí lo que se va a producir a la hora de pasar de estilo directo a indirecto es un cambio, un posible cambio en la estructura de la frase. No ya en los cambios que se hagan dentro, sino en la estructura de la frase. ¿Vale? Entonces, normalmente esto se suele ver, ya digo, en esos 3 apartados. Primero, ¿cómo cambio, cómo paso de estilo directo a indirecto una frase enunciativa? Lo que llaman statement. Luego, ¿cómo paso de estilo directo a indirecto una pregunta? La question. Y por último, ¿cómo paso de estilo directo a indirecto? Pues es una orden, una petición y tal, lo que llaman commands and requests. Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Y ya trabajando un poco con eso, para que empecemos a trabajar con esto de los cambios. Bueno, primero, lo que decíamos es de las statements, la frase enunciativa. Bueno, la estructura de la frase, cuando a mí me presentan una frase, cuando digo statement, es una frase, como dice ahí, afirmativa o negativa. Esas son las statements, ¿vale? Es decir, cuando en el estilo indirecto, cuando yo tengo que pasar de estilo directo a indirecto, una frase afirmativa o una frase negativa. ¿Ok? A eso se refiere. Bueno, no cambia nada en la estructura de la frase. Es decir, cuando a mí me presentan una frase afirmativa o negativa y tengo que cambiarla a estilo indirecto, es como el ejemplo que os acabo de poner arriba, aquí.
Me lo presenta frase introductoria, estilo directo, frase introductoria, estilo indirecto. Es decir, la estructura no cambia para nada. Solo tengo que prestar atención a los cambios estos que acabamos de decir. ¿Vale? Es decir, tiempo verbal, referencias espaciotemporales y pronombres. El resto se queda igual. Por ejemplo, she said, you're a good teacher. Pues vamos a pasarla ahora ya a estilo indirecto. Ella dijo, she said. Yo recomiendo, cuando hagamos este tipo de ejercicios, empezar por el tiempo verbal y luego lo demás. El tiempo verbal de are pasa a pasado simple, ¿no? ¿Qué forma tendría que poner? Ajá. ¿Y sujeto? She said. Pues esa es la duda que yo tengo. ¿Que tú eras o que él? Bueno, claro, esto está un poco descontextualizado. De repente tendrían que habernos dicho, ella le dijo a él y tal. Vamos a pensar que ella dijo, she said, y así lo aclaramos un poquito más. She said to him. Normalmente en los ejercicios de estilo directo e indirecto no va a haber ambigüedad, es decir, todo más o menos está preparado para que lo tengáis claro, ¿ok? Entonces, she said to him, you are a good teacher. She said, ella le dijo a él, tú eres un buen profesor. Entonces, ella dijo, que él era, ¿no? That's right, she said, He was a good teacher. That's right. Y ya tendríamos el estilo directo e indirecto. Vais a ver a veces los ejemplos en ejercicios, en algunas gramáticas, que el that. ¿El that ese se pone? No hace falta. Pero vais a verlos que a lo mejor en algunos sí se van a poner, de repente a mí se me escapa. El last statement, cuando pasamos una enunciativa de estilo directo e indirecto. ¿Qué cambios se han producido aquí? Pues el del tiempo verbal, de presente simple a pasado simple, y el del pronombre de la persona, de you a he. She said he was a good teacher. Así es como son las statements. ¿Vale? Vamos a poner otra. Borro, ¿vale? ¿Sí? John said. Tomorrow I'm not working. John said, tomorrow I'm not working. Ese es el estilo directo. Es una iniciativa, sé que es una statement porque es una frase afirmativa, ok, no hay problema. Pues yo la reproduzco igual, vale, ok. Entonces yo diría, primero la frase introductoria, tal cual me la pongan, pues John said. Como veis siempre, aunque esto es un sobreentendido, pero sobre todo al principio me gusta decirlo, el verbo de la frase introductoria siempre, comprobad que siempre esté en pasado, ¿vale? Porque si no, no hay estilo indirecto. Vale, John said, tomorrow I'm not working. Ahora, John said, John said, ¿qué cambios hay que hacer? Vamos antes de... De past continuo de past perfect continuo, ¿no? ¿Qué tiempo es I'm not working? ¿Qué tiempo es? El del estilo directo. I am not working. Presente continuo. Pues el presente continuo pasa a... He was. That's right. Venga, podemos ponerlo. John said he was or wasn't not working. Ok. Tomorrow se quedaría igual. Es una expresión de tiempo. Las expresiones de tiempo y lugar. Si no me acuerdo bien, me miro el cuadrito. The day after o the following day, ¿vale? Cualquiera de las dos. The day after. Uy. The day after o the following day. Después de los dos tiempos viene el cuadrito. John said he was not working the day after. Pues ya está, ya lo tenemos. Vale. Y así son las statements. Las statements, yo lo único que me tengo que preocupar entonces es del cambio de tiempo
pronombres o sea, pues, de las personas, pronombres personales, adjetivos posesivos, etcétera, y de la referencia espaciotemporal. ¿Vale? ¿Y eso Bueno. lo puede presentar así como she, she? Bueno, ahora mismo, mira que hemos hecho ya alguno que otro y no recuerdo exactamente, pero yo creo que en el ejercicio 3 lo que lo ponían era, dejaban el hueco para el tiempo. Quiero recordar. ¿Vale? Entonces a lo mejor dirían, no sé, John said the following day, o es decir, alguna pista, alguna referencia habría. Luego, si queréis, ahora después podemos echar un vistazo a los que tenemos ahí recogidos para ver un poco cómo lo presentaría. Lo que sí es cierto es que no te van a pedir que lo cambies. Puede ser a lo mejor que te pongan la frase en estilo directo y la de estilo indirecto, y dentro de ese estilo indirecto hay algún hueco, o dos huecos, ¿no? A lo mejor el hueco del tiempo y el hueco de un pronombre, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues ahí tú tengas que eso sí puede ser. Bueno, a ver, porque tiene que venir ejercicios. Aquí está, ¿vale? Vamos a hacer, para un poco ir, o sea, moviendo esto, ¿vale? Pues vamos a hacer, no sé, las 5 primeras, por ejemplo. ¿Vale? Ya digo, aquí, bueno, una cosa, disculpad. Yo he visto que en los ejemplos que os he puesto, la frase introductoria del estilo directo, la frase introductoria siempre iba al principio. A veces ocurre como en este ejercicio, que la ponen al final, en el estilo directo. No hay ningún problema. En el indirecto, hacia el hacerlo nosotros, siempre ponerla al principio, ¿vale? Pero en el estilo directo la van a presentar al principio 2 puntos y la frase en estilo directo, o como aquí, te presentan la frase en estilo directo, una coma y luego la frase introductoria. Pero bueno, eso da igual, no hay problema. ¿Vale? Pues venga, a ver qué tal. Bueno, vamos a retomar. Vamos a utilizar aquí la pizarrita. Bueno, pues nada, esto como otras cosas de gramática y tal, bueno, pues es como muy mecánico. Vale, la primera me decía en estilo directo, I usually have cereal for breakfast, but I'm having biscuit today, he said. ¿No? Bueno, pues cada vez que yo pase de estilo directo a indirecto, siempre igual. Empiezo con la frase introductoria. Entonces, como aquí es he said, pues he said. He said, ya tenemos el primer cambio de I a he, ¿no? He usually had cereal for breakfast. That's right. But
He was having biscuits, ¿no? He was, okay. He was having biscuits that day. Okay, great. Entonces, El papel. Pero sí, tal cual quiere decir. Si no le daba nada. esos eran los cambios que hemos Pero hecho. bueno, ¿No? está entendido con el cuadro este. Claro, porque vamos Ajá. ya en un cuadrito. Bueno, pero que al principio, pero Y al final. cuando, ¿No me podría llevar ya todo esto? creo que me lo dejaron. creo que la idea es, y bueno, pues lógicamente que uno más o menos sepa hacerlo sin el cuadrito y demás, pero yo creo que en el reported speech esos cambios de los tiempos, del pronombre y eso, aun sin el cuadrito, se podríais guiar de alguna manera, ¿no? Por ese cambio de punto de vista, por ese cambio de tal, ¿no? Y al cambiar ese punto de vista, pues lo que yo supongo, ¿vale? Entonces, bueno, quizá la traducción, pues, no esté mal utilizarla en algún momento aquí, ¿no? Para hacer ese cambio. Ok, la siguiente dice, Suzette, I'm meeting Paul tonight, ¿no? Bueno, Suzette, she... Ay, sí. Claro, porque dice, yo voy a ver a Paul esta noche, pues Suzette, que ella, she was meeting Paul that night. Porque suele. Claro, Sue es Susan. O suele. O suele. JR. Sí, Hombre. Suele, ¿no? De Susan. Sí, Susan. Es un de tío de Susan. Samuel. De Samuel. No, de Samuel no. De Solo Suele. tengo Sí. solo tengo instrucciones. Suele. Mujer. Sue es Susan. Paul es hombre. She said she was meeting Paul that night. Sue es verdad que es el diminutivo de Susan. Oye, y el Dario se pone. Sue said that she was, o sea, entre said y she. Sue said that she was, sí, si queréis se puede poner. Es algo que no es obligatorio y como queráis. Sue said that she was meeting Paul that night o Sue said she was meeting Paul that night. ¿Y eso cómo se traduce? Sue dijo que ella se iba a ver con Paul esa noche. El siguiente dice, I can use my father's car if I ask him first, she said. Bueno, aquí. Estamos buenos. She said. She said, esto es muy canción porque se repite una y otra vez. She could use. Y eso es así tal cual. Ajá, she could use. Cuidado aquí. Her father's car. Claro, porque ya no es mi coche, es el coche de ella. O sea, el coche de su padre. Her father's car. If she asked him first. That's right. Entonces aquí los cambios, esos serían los cambios que habríamos hecho. Claro, en el título te dice, yo puedo utilizar el coche de mi padre. Claro, ella dijo que ella podía utilizar el coche de su padre. Claro, porque cambiamos el punto de vista. Claro, el me por el her. She could use her father's car if she asked him first. Ok, el siguiente. Next. I have bought a souvenir for you here, he said to me. Pues entonces, he said to me, okay, he had bought a souvenir for me. For me. Claro, for me, Claro, porque me dijo a mí. For me, there. Okay.
He had bought me there. Esos son los cambios. Él dijo, o él me dijo, que me había comprado un souvenir allí. Ajá, claro. For you, pues for me. Imaginaos que eso, bueno, como siempre digo, hay que intentar no equivocarse. Pero de equivocarse, en el estilo indirecto, es mejor equivocarse en lo del for me, por ejemplo, que en had bought. ¿Vale? El had bought sería un fallo que te anularía todo, pero el me, bueno. Y por último, I'm going to study English next weekend, Peter said. Entonces, Peter said he was going to study English the following weekend. ¿Qué habéis puesto? No, lo de periodo es el periodo que hay que poner. Nosotros igual. En el siguiente periodo. Cantilever. Yo he hecho mes periodo de No, the following weekend. He was going to Vale. Bueno, pues las statements son así, ¿vale? Hay que un poco tener en cuenta. No, nos queda. Uy, se compran hechas, ¿no? Vale, si os parece, vamos a ver la siguiente estructura y ahí cortamos un momento con el reported speech, ¿vale? Para que no sea, porque si no se va a llevar toda la clase. Sí, en este curiosamente, Pilar siempre pone el set, pero es por el ejercicio, ¿vale? Realmente las statements, es interesante enunciativa la statement. La pregunta que hace Pilar está bien, porque me lleva a decir una cosa. Yo he dicho los verbos de las frases introductorias, siempre es lo que se llamaban antes, verbos de lengua. Digo antes porque yo no lo he vuelto a ver en ningún sitio. Entonces, y cada tipo de frase, es decir, las statements, las questions, las commands, tienen como, aunque puede utilizar diversos, pero hay como unos verbos comodín que se utilizan mucho con cada tipo de frase. En las statements, los verbos que más vais a ver, que más se van a utilizar, van a ser said to, si después viene una persona, la persona, el objeto al que tú le cuentas algo, y told. A veces también seguido directamente de la persona a la que le cuentas algo, ¿vale? En las statements, ¿vale? Es decir, en esta frase... Luego vamos a poner person. en las statements de la iniciativa, en la de afirmativo o negativo, la gran mayoría de ocasiones, en muchos ejercicios, muchos ejemplos, los verbos que vais a ver como verbos introductorios, como verbos y fuerzas introductorias son said, seguido de la frase, said to, la persona, seguido de la frase, told, seguido de la frase, o told más una persona. Por eso es verdad, como dice Pilar, que bien se ha dado cuenta que se repetía siempre said. Bueno, pues estos dos son como los comodines en las statements. Puede haber otro, explain, el que sea, pero realmente son los que más se van a... Statement se traducirá por enunciado. Perdón, enunciativas. Frases enunciativas, statements. Vale. Ahora, cuando veamos las questions, veremos que la mayoría de las veces se utilizará asked, que el verbo introductorio comodín será asked, ¿vale? Bueno, vamos con las siguientes. Esta prefiero... ¿Cómo?
Uy, que si queda... Sí, 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 qué absurdo. Luego una comanda. Bocadillo calamares, pincho moruno. Que hablé con la cervecita y un bocadillo Ay, no me de he pedido calamar. calamares, qué rico. Sí. Los cerditos ahí en la campana. Bueno, la siguiente tipo de frase después de las statements son las questions, es decir, cuando me ponen una pregunta en estilo directo y cómo la paso al estilo indirecto. Aquí sí que aquí ya va a haber un cambio, ¿vale? Aquí ya no es como en las statements que no tengo que pensar en la estructura, en el orden de las palabras ni nada. Aquí sí que tenemos que detenernos, ¿vale? Y hay dos variantes, como dos tipos de preguntas hay en general, ¿no? Nosotros durante, bueno, el año pasado y durante este también hemos dicho mucho, hemos hablado de las yes or no questions, es decir, de las preguntas de sí o no y de las preguntas con partícula interrogativa. Pues según sea el tipo de pregunta que yo me encuentre en el estilo directo, hay que hacer alguna variación. Así se tendrán que pasar a estilo indirecto. Bueno, vamos a empezar por la primera, las que, como digo, hemos llamado siempre yes o no questions, que son aquellas cuya respuesta es sí o no. ¿Vale? ¿Estás aquí? Bueno, ¿cómo paso yo una pregunta de estilo directo, yes o no, al estilo indirecto? ¿Vale? Bueno, esta es la estructura general, ¿vale? Primero, lógicamente, como siempre, la introductory phrase. Sí. Ahora espérate. Es decir, pues la frase introductoria. Es muy común que en las questions esa frase introductoria incluya a la persona aquí, ¿no? Le pregunté, le dijeron, le preguntaron, perdón, ¿vale? Entonces, la introductory phrase, donde muchas veces, no siempre, por eso lo pongo entre paréntesis, pero muchas veces se va a especificar si va a estar el objeto. ¿Qué pongo a continuación? Bueno, como es una pregunta de sí o no, vamos a necesitar un conector, un engarce entre la frase introductoria y la frase y la pregunta, digamos. Y en el caso de que sea una yes or no question, ese engarce es if o bien whether. ¿Vale? Yo tengo una pregunta, yes o no, pongo la frase introductoria, que la frase introductoria no hay que marearse porque me la dan siempre. Y después, antes de la frase, antes de la pregunta en estilo indirecto, pongo if o whether. Como digo, como dice mi tía, el que más coraje te dé. ¿Vale? Porque no hay ni así ninguna variación aquí de tal. Y después de if o whether, pongo una frase en este orden. Sujeto, verbo y complemento. Es decir, la pregunta que yo tengo en el estilo directo, la paso al estilo indirecto, pero siguiendo ese orden. Sujeto, verbo y complemento. Y con los cambios que haya que hacer, es decir, cambios de tiempo, cambios de pronombres, cambios de expresiones espaciotemporales. El objeto que son La persona a la que se le dice, ¿no? Él me preguntó, she asked me. O they asked us. Nos preguntaron, me preguntó. A eso me refiero con lo de objeto. ¿Vale? Vamos a ver una siguiente frase. En honor a Marga, they asked Sue. ¿Ok? Eso quiere decir leave. Bueno, lo voy a porque que vaya... ¿Vale? Entonces mi empresa, they asked Sue, dos puntos. ¿Do you live in this street? Eso es una pregunta de sí o no. Pues entonces vamos a seguir la indicación a ver qué tal. Primero, la frase introductoria igual. Pues, they asked Sue. Ahora a continuación, el engarce, que puede ser if o whether. Da igual. ¿Cómo? If, que es más corto. If. Y ahora la pregunta
con el orden sujeto, verbo, complemento y con los cambios que haya que hacer. ¿Qué pongo primero? Sujeto. She, ¿vale? Y ¿En qué tiempo? pasado. Left. Y no, en esa calle. They ask Sue if she lives in that street. That's right. ¿Ok? Pues nada, si yo veo una yes or no question, veis que realmente la variación con respecto a la de antes es lo del info weather. Pero el resto, pues, más o menos, es lo mismo. Siguiendo, es muy importante lo de que después del info del weather pongáis esa frase sujeto, verbo, complemento en ese orden. ¿Vale? Bueno, cuando tal. Y vemos las de WH questions. Con lo cual aquí escribe la pregunta. Claro, sí, la pregunta un poco. Bueno, a lo mejor esto Rocío Levy te dice que es una interrogativa indirecta. Ellos le preguntaron a Sue. ¿Qué le preguntaron? Si ella vivía en esa calle. Entonces eso sería una interrogativa indirecta, en función de complemento. Sí. ¿Y that Como street? no lleva el bu, Sí, o lo que sí. sea, es como si estuvieras afirmando. Exactamente. Eso es muy importante, eso que dice Ricardo, porque es además la fuente de errores en este tipo de frases. Porque mucha gente, por eso insisto, en que el sujeto, verbo, complemento se empecinan en repetir el orden de arriba y la más ponen did she live o did you live. No. ¿Vale? Bueno, la siguiente entonces serían, como digo, pues las... un momento. Vamos a ver... Eso sí siempre preguntan, ¿no? Siempre, estas son siempre preguntas. Pero, por no mirar, casi siempre, créeme que nunca sí, porque tal mal. Pero bueno, ¿qué trabajo? Qué tonta que son, Ay, 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 ay. ¿Cómo son? Pero como estos ingleses son así de raros, ¿Qué? puede dar la casualidad de Que que sí. no hay una cuestión. No, la cuestión es que al final no hay cuestión. Porque Porque lo van a dejar como una frase. Son raros. Sí, son raros. Bueno. Quitan la cuestión. Quitan la cuestión. Al final te dejan. Vamos con el otro tipo, la de WH word question, es decir, las preguntas que llevan una partícula interrogativa. La estructura es la misma. Frase introductoria, a lo mejor se especifica el sujeto, un engarce, luego la pregunta es la forma sujeto, verbo, complemento. La única diferencia es que donde antes poníamos if o whether, ¿qué pondremos ahora? Pues la partícula interrogativa que lleve la pregunta. Entonces, aquí la partícula interrogativa, la WH word, que corresponde en cada caso. ¿Vale? Eso será el engarce de... del engarce de... Por supuesto. Es que si yo pudiera me traía aquí a Lyon. ¿Tienes ratito tú? Ay, sí, dos. Pero el pequeño Lyon, que lo encontramos debajo de un coche, se llama Lyon. Es que hay una tradición familiar que todas las mascotas tienen que tener nombre de ciudad. Entonces, este gato se lo encontró literalmente debajo de un coche, allí en Cantabria. Y como lo encontraron mi cuñado, que vive en Lyon, pues se le puso Lyon. Y es como Pi, que se pero bueno, como aquí hay odiadores de los gatos, pues... No, a mí no me gusta. No hablaba por ti. No hablaba por ti. Hablaba por ti. Bueno, entonces ya digo, en lugar de equal weather, pues la pregunta. Entonces, por ejemplo, they asked me. Ellos me preguntaron. Dos puntos. What is your new job at the school? Okay. They asked me, what is your new job at school? Bueno, pues vamos a ver. Siguiendo el orden.
la frase introductoria igual. They asked me. El engarce ahora la double H word, que es, en este caso, what. They asked me what. Y ahora y aquí, más que en las yes or no question, en las frases, en las preguntas donde haya una double H word, esto que voy a decir es incluso más relevante, más importante que en las de yes or no. ¿Por qué? Porque en este tipo de preguntas, cuando yo tengo que pasar de estilo directo a indirecto una pregunta con question word, en esta última parte es donde más fallos se producen. Es decir, existe una tendencia, cuando estáis transformándolo, a que después de esa question word pongáis la frase con los cambios, pero en el mismo orden de la pregunta. No. Después del auxiliary word, ¿qué viene? Sujeto, verbo y complemento. ¿Vale? Por lo tanto, they ask me what my new job was at the school, ¿no? Y también podría haber dicho my new job at the school. También lo podría haber puesto ahí. ¿Vale? ¿Cuál es lo que dice mucha gente? O sea, el error que me dicen, they ask me what was my new job at the school. Hace los cambios bien, pero mantienen el orden de la frase como si fuera una... Entonces, siempre cuando yo transformo una question, una pregunta de estilo directo en directo, siempre hay que tener en cuenta esto que digo, que la pregunta tiene que seguir el orden sujeto, verbo, complemento. Pero especialmente cuando transformamos una pregunta con question word, más aún, porque hay una tendencia a equivocarse y a poner, a transformar, a pasar de estilo directo a indirecto la pregunta en el mismo orden interrogativo. ¿Vale? Así que cuidado con eso. Bueno, vamos a practicar. ¿Vale? Bueno, pues paso a tal, otra vez al... Vamos al ejercicio. Vale, vamos a hacer... Ay, ¿qué me ha pasado ya? Fijaos, de las 5 a la 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De las 5 a la 8, ¿vale? 1, 2, 3, 4. No, de las 5 a la 9. Vale. De las 5 a la 9, ¿vale? Que tenemos una sin question word y otra con question word. Fijamos en el esquema, ¿vale? Con los cambios que haya que hacer, etcétera, etcétera.